Hay lugares que hablan en susurros, que envuelven el cuerpo y la mente en una especie de manto gris y húmedo, donde cada paso parece medido por el pulso del bosque. La Sierra Norte de Oaxaca es uno de esos territorios. No es un paisaje para turistas que buscan postales brillantes, sino para quienes están dispuestos a escuchar con los pies y la piel. Holly y yo llegamos a la entrada de un sendero casi olvidado, rodeado por altos pinos y encinos que se mecían con la brisa fresca y húmeda. La tierra bajo mis botas estaba cubierta de hojas secas, raíces gruesas que asomaban como serpientes dormidas y pequeñas piedras que crujían con cada paso. El aire olía a resina, a humedad profunda, a musgo y a tierra mojada, aunque no había llovido en horas. Era una tarde donde el sol ya no estaba en su punto más alto, pero la luz no desaparecía del todo. Filtrada entre las ramas, se colaba en haces que dibujaban manchas de un verde dorado en el suelo. La temperatura caía lentamente y el silencio que nos rodeaba no era vacío, sino lleno de pájaros lejanos, del viento que corría sin prisa, del crujir lento del bosque. Caminábamos por un sendero que serpenteaba entre las colinas, ascendiendo suavemente hacia la cima de una montaña conocida por los lugareños como el Tepozán. El ritmo era pausado, marcado por la respiración profunda, el latido que subía en el pecho y la concentración que exigía cada tronco, cada raíz que obligaba a levantar los pies con cuidado. Mis músculos empezaban a tensarse, el cansancio se hacía presente como una sombra que no se iba. Sentía el sudor humedecer la nuca, el cuerpo pesado pero resistente, la mezcla dulce y amarga de la fatiga. Holly caminaba a mi lado, a veces en silencio, a veces susurrando pequeñas palabras que el bosque parecía absorber. Tomados de la mano, éramos dos figuras pequeñas frente a la inmensidad que nos envolvía. De repente, entre el follaje, apareció una cabaña de troncos, casi engullida por la vegetación, con la puerta abierta y un aire de abandono que cortaba la quietud. Frente a ella, una camioneta vieja y cubierta de polvo parecía haber esperado demasiado tiempo por alguien que la arrancara. Cuando nos acercamos, un hombre salió con paso rápido, su rostro marcado por la dureza de la montaña y la desconfianza que sembraba en sus ojos. Nos saludó con una sonrisa tensa, pero sus ojos eran fríos, demasiado atentos a cada movimiento nuestro. Nos dijo que estábamos lejos del sendero principal, como si ese simple hecho fuera una falta grave en ese rincón del mundo. Intentamos ser amables, manteniendo la conversación ligera, hablando del clima, del bosque, de lo extraño y hermoso que era aquel lugar. Pero la invitación a pasar a la cabaña se volvió insistente y la atmósfera se cargó de una tensión que no podíamos ignorar. Cuando nos negamos, él bajó por el camino hacia nosotros, la voz más firme, casi desesperada, hasta que finalmente sacó un arma y nos ordenó entrar. El bosque, la montaña, el aire mismo parecían contener el aliento en ese instante. El cuerpo se volvió instrumento de miedo y resistencia, cada latido un tambor que marcaba la urgencia de sobrevivir. La puerta de la cabaña se cerró tras nosotros con un portazo que retumbó en la penumbra, como un golpe seco que sellaba cualquier posibilidad de escape. El aire dentro era frío, a humedad antigua, impregnado del olor a madera envejecida y algo más, un rastro indeterminado que hacía que la piel se erizara. El hombre nos empujó hacia un rincón, ordenándonos sentarnos en el suelo. Las tablas crujieron bajo el peso de nuestras piernas temblorosas. Holly y yo nos miramos, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio miedo, ese nudo que se encajaba en el estómago y que parecía extenderse a cada parte del cuerpo. Sentado ahí, sentí como mi respiración se hacía más rápida, pero no podía permitirme el lujo de perder el control. Cada inhalación era un acto deliberado, una lucha contra la oleada de pánico que amenazaba con paralizarme. Sentí el sudor frío correr por mi espalda, mientras mi corazón latía con fuerza contra las costillas, como queriendo escapar. Intenté calmar a Holly con palabras que sabía vacías, porque el silencio y la espera se estiraban como una tela densa que nos envolvía.
Miré alrededor en busca de algo, un objeto, un atisbo de esperanza. Pero lo único visible era la sombra del hombre que no dejaba de mirar por la ventana, atento, como un depredador acechando. El tiempo dejó de tener sentido. Cada segundo era una eternidad, cada respiración un desafío. El cuerpo comenzó a doler, los músculos tensos, el frío de la madera contra la piel, la sequedad en la garganta que se hacía más aguda con cada minuto que pasaba. De pronto, un sonido lejano, el zumbido de hélices que cortaban el silencio del bosque. El hombre se tensó, murmurando para sí, y nuestras esperanzas y temores crecieron al unísono. La presencia que había evitado parecía llegar, y con ella, la posibilidad de que aquello terminara. Pero el hombre no entregaría sin lucha su dominio, y la tensión se volvió un hilo imposible de sostener. La frontera entre la vida y la muerte parecía difusa, entre la montaña que nos envolvía y el hombre que se había transformado en una sombra más oscura que la noche. Sentí la mirada de Holly sobre mí, buscando un ancla, un refugio en medio de la tormenta. Cerré los ojos un instante y me aferré a la respiración, al ritmo del cuerpo que, a pesar del miedo, aún resistía. El estruendo de las hélices y el eco de las órdenes lejanas se hicieron presentes con fuerza abrupta, desgarrando la quietud opresiva que nos había atrapado. El hombre, tensándose como un animal acorralado, comenzó a gritar, advirtiendo que no permitiría que nadie entrara sin consecuencias. Nos arrastró hacia la ventana, sujetando a Holly con el arma apuntándole, queriendo que su rostro fuera la única imagen visible para quienes se acercaban. Ella gritaba y lloraba, sus lágrimas trazaban ríos invisibles en su piel, mientras yo repetía una y otra vez, con voz quebrada, que todo estaría bien, aunque las palabras se disolvían en la fragilidad del instante. Disparos comenzaron a tronar contra el marco de la ventana, el caos se desató como un vendaval. El hombre retrocedió, apuntándome con el arma con la furia de quien sabe que el tiempo se acaba. Me ordenó arrodillarme, y el cuerpo, temblando y quebrado, obedeció, consciente de que aquel acto era la frontera entre la vida y la muerte. En ese momento, un extraño silencio se instaló dentro de mí. El zumbido de las hélices, los gritos, el miedo, todo se volvió una vibración lejana que solo podía sentir en el pulso sordo de mi cabeza y en la tensión de mis músculos. Sentí el cañón del arma presionando la nuca, y entonces, el estruendo de las balas, el ruido abrupto de la entrada violenta, y la certeza de que la vida no siempre es justa, pero es un regalo frágil que se aferra a cualquier resquicio. Cuando abrí los ojos, el hombre estaba en el suelo, luchando por respirar, mientras el equipo SWAT aseguraba la zona con movimientos rápidos y firmes. La sangre que me recorría el rostro era el recordatorio tangible de la brutalidad que habíamos vivido. Me senté en el frío suelo de la cabaña, aturdido, con Holly a mi lado, temblando y llorando. La montaña afuera parecía indiferente, como si el bosque siguiera su curso, implacable y eterno. El camino de regreso fue lento y silencioso. Mi cuerpo se movía con el peso del trauma, pero también con una resistencia extraña, una mezcla de alivio y pérdida que no podía procesar del todo. Holly y yo caminamos tomados de la mano, sabiendo que habíamos sobrevivido a algo que nos cambiaría para siempre. Esa noche, envuelto en mantas y con el sonido lejano del viento entre los árboles, comprendí que el sendero no solo había sido un recorrido físico, sino un tránsito entre el miedo y la esperanza, entre la sombra y la luz. El sendero de regreso parecía menos hostil, pero el cansancio y el peso de lo vivido marcaban cada paso. La montaña que antes había sido un guardián silencioso ahora parecía un confidente invisible, cómplice de nuestro mutismo y nuestra fatiga. El suelo estaba cubierto por una alfombra de hojas caídas, aún húmedas por la neblina que empezaba a descender como un manto ligero. El aire era frío, y la respiración se hacía visible en pequeñas nubes que se disipaban lentamente, como si el cuerpo intentara expulsar no solo el aire, sino también las sombras que aún le pesaban.
Caminábamos sin prisa, sin palabras, con el cuerpo agotado pero también con una extraña calma que solo se encuentra cuando se acepta la fragilidad propia. Cada músculo dolía, cada respiración era un recordatorio de que estábamos vivos, aunque eso doliera también. En esos momentos, la mente divagaba en preguntas sin respuestas claras. ¿Qué nos había salvado? ¿Qué poder había tenido ese valle para guardar tanta sombra y tanta luz al mismo tiempo? El bosque parecía escuchar, susurrando en cada rama, en cada hoja que se movía con el viento, recordándonos que el territorio no es solo un espacio físico, sino un espejo del alma. Holly y yo caminamos hasta el pueblo más cercano, donde las luces tímidas de las casas daban una sensación de regreso, de cierre, aunque sabíamos que dentro de nosotros el camino seguía abierto, sin un destino claro. Esa noche, mientras el sueño tardaba en llegar, sentí como la montaña y el bosque seguían presentes en cada pensamiento, en cada latido. El cuerpo recordaba, el territorio también, y juntos comenzaban un lento proceso de curación, no con palabras, sino con silencios compartidos. El camino había cambiado algo en nosotros, algo que no se podía borrar ni esconder. Y aunque el miedo nunca desapareció del todo, aprendimos a caminar con él, a dejar que el cuerpo fuera el instrumento que, paso a paso, transformaba la herida en memoria y la memoria en fuerza. Regresar no fue simplemente volver a un lugar conocido, sino atravesar un umbral invisible donde nada era igual. El cuerpo, aunque cansado, ya no temía al silencio, la mente, aunque marcada, empezaba a encontrar paz en la quietud. Cada paso sobre la tierra oaxaqueña me recordaba que el sendero es también una memoria que queda grabada en la piel, en el pulso, en el aire que se respira. No se trata solo de avanzar, sino de dejar que el camino nos transforme, nos desvista de certezas y nos invite a ser humildes ante el misterio. Holly y yo compartimos ese espacio de quietud, sabiendo que lo que vivimos allí sería una sombra y una luz que nos acompañaría siempre. Una lección que no se puede contar del todo, porque no se aprende solo con palabras, sino con el cuerpo entero, con la respiración y el silencio. Si tú que me escuchas hoy decides caminar, te invito a hacerlo con atención, con respeto por el territorio que te recibe y por el cuerpo que es tu instrumento más honesto. Escucha la voz del sendero, siente el latido de la tierra y permite que cada paso te enseñe algo que las prisas no alcanzan a mostrar. Gracias por acompañarme en esta travesía. Si sientes que estas palabras han tocado algo dentro de ti, te invito a suscribirte al canal, a compartir la historia y a caminar juntos en futuros relatos donde el misterio, el silencio y la vida se entrelazan. Porque cada sendero es un viaje y cada viaje un ritual que nos conecta con lo sagrado.